Hola, bienvenidos de regreso. Hoy vamos a continuar con el siguiente tema a cubrir sobre las glándulas suprarrenales. Si recuerdan, les mencioné que pues este es un tema al que le vamos a dedicar abundante tiempo, que es más, pues todas las clases de aquí hasta el segundo parcial son sobre este tema. Y hoy vamos a entrar ya a hablar específicamente sobre la corteza suprarrenal. Entonces, recapitulando lo que ya habíamos hablado previamente, recordemos que las glándulas suprarrenales o adrenales son glándulas pequeñas que se encuentran pues localizadas encima de ambos riñones y producen varias hormonas que impactan nuestro desarrollo y crecimiento y nuestra habilidad para manejar el estrés en diferentes situaciones. Recordemos que están compuestas por dos porciones separadas, la corteza y la médula, que podemos visualizarlas en esta imagen. Ya habíamos hablado de la médula en la clase pasada, que es la estructura que produce noradrenalina y adrenalina. Entonces, si recuerdan un poquito, el punto de hacer la distinción es porque las funciones de cada una de las porciones de la glándula es bastante pues, diferente, ¿verdad? O sea, sus funciones varían bastante. Entonces, hoy vamos a entrar ya a hablar de lleno a la corteza suprarrenal. Y entonces la corteza, pues, rodea la circunferencia de la glándula, es la porción externa, por decirlo de esta forma. Regula varios componentes del metabolismo, produciendo diferentes sustancias que vamos a llamar mineralocorticoides y glucocorticoides. Los mineralocorticoides se llaman así porque están relacionados a el control y regulación de los minerales en nuestro cuerpo, y los glucocorticoides se llaman así porque una de sus principales funciones es la regulación de la glucosa o azúcar en nuestro cuerpo. Aparte de eso, la corteza también produce hormonas sexuales, que vamos a hablar brevemente de ellas el día de hoy. Y entonces, pues recordando lo que ya habíamos hablado de nuestra corteza, recordemos que está compuesta por tres capas más, ¿verdad? La zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y en esta imagen podemos visualizarlas. Esto era parte de la tarea que ustedes tendrían que haber realizado la semana pasada, bueno, la semana antepasada. Recordemos que la zona glomerular es la capa más externa de la corteza suprarrenal, que corresponde a un 15% del total de la corteza y secreta principalmente aldosterona, ¿ok? La aldosterona es el principal mineralocorticoide que producimos. Luego la zona fascicular secreta glucocorticoides, en especial el cortisol, pero vamos a hablar ahorita de los demás glucocorticoides que se pueden producir. Esta capa es más gruesa, corresponde a un 75% de toda la corteza y, ojo, muy importante, esta capa está regulada por el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Este eje lo vamos a platicar ya más en detalle en la próxima clase, pero importante recordemos desde ahorita que esta es la capa que va a estar regulada por este eje. Y por ende, este eje va a ser el eje regulador de la liberación de cortisol en nuestro cuerpo. Y por último, la siguiente y última capa de la corteza es la zona reticular. Esta secreta hormonas sexuales como andrógenos, conocidos como dehidroepiandrosterona, y la androstenediona y algunos estrógenos. Ahorita vamos a hablar más en detalle. Entonces, estas son nuestras tres capas y recuérdense que luego sigue la médula. Entonces, ya entrando de lleno a las hormonas córtico-suprarrenales, vamos a ver que todas las hormonas que se producen por la corteza suprarrenal son hormonas esteroideas. Y si recuerdan, cuando hablamos de las hormonas esteroideas, son aquellas que son derivadas de el colesterol, ¿ok? El 80% del colesterol que se usa para sintetizar hormonas a nivel de la corteza proviene de nuestra sangre, ¿ok? Entonces, cuando ustedes escuchan hablar del tipo de colesterol y los problemas de colesterol, tal vez algunos habrán oído hablar del LDL colesterol, también conocido en la calle como el colesterol malo, ¿verdad? Entonces, hay uno que se llama HDL, que convencionalmente se le llama el bueno,
y el LDL, que convencionalmente se le llama el malo. Y cuando este se nos sube mucho, pues nos predispone a enfermedad cardíaca y a ciertas complicaciones más. Sin embargo, pues ciertas cantidades de LDL en nuestro cuerpo son necesarias porque el LDL colesterol es un colesterol que viaja en nuestra sangre, es una forma de transporte. Entonces, el LDL transporta altas concentraciones de colesterol que llegan hacia nuestra corteza y puede ser captado y pues ya a través de esto se sintetizan estas hormonas tan importantes. Ojo, vamos a hablar de esto más adelante en la próxima clase, pero de una vez se los menciono. El número de receptores que hay en mi corteza para captar este colesterol aumenta cuando se libera ACTH a nivel de hipófisis, ¿ok? Entonces, pues ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero la ACTH va a estimular a que estos receptores aumenten y por ende yo capte más LDL en mi corteza y por ende yo pueda hacer más hormonas de este tipo. Entonces, la aldosterona, como les mencioné, es el principal mineralocorticoide endógeno que se secreta de la glándula suprarrenal para ejercer su acción sobre el riñón. No es que sea el único, pero este es el principal, es el más importante, es el que se secreta en mucha abundancia. No es una hormona que a mí me interesa mucho que veamos en detalle porque no es una hormona que hasta la fecha se haya documentado que esté involucrada extensamente en la psicoinmunoneuroendocrinología. Pero solo a rasgos, o sea, forma general, sí tenemos que saber algunas cosas. Y pues esta hormona se secreta cuando hay un aumento de potasio en nuestro cuerpo o cuando disminuye el flujo de sangre en nuestros riñones. Esto quiere decir, en términos generales, cuando estamos muy deshidratados, cuando no estamos tomando suficiente agua. Entonces, estas sustancias empiezan a concentrarse en nuestro cuerpo porque pues hay menos cantidad de agua, entonces todo va a estar más concentrado. Entonces, la aldosterona se libera a la sangre y actúa sobre nuestro riñón, aumentando la excreción de potasio y permitiendo la reabsorción de sodio y con esta la retención de agua, porque si yo tengo muy poca agua, pues yo quiero retenerla en mi cuerpo para garantizar que pues no me voy a morir, ¿no? Que no voy a perder todo el líquido de mi cuerpo. Entonces, esta mineralocorticoide, pues como les mencioné, está más involucrado en el balance hídrico y de minerales de nuestro cuerpo. No vamos a hablar más de él, por lo que ya les dije. Ahora vamos con los glucocorticoides y estos sí son muy importantes para nosotros. El cortisol, nuestra hormona del estrés, es un glucocorticoide potente y este es el responsable de un 95% de toda la acción glucocorticoide que pasa en nuestro cuerpo todos los días. O sea, este es el principal, este es el más abundante, el que más peso va a tener de todos. Pero no es el único, ¿ok? Hay otros glucocorticoides como la corticoesterona. Esta es de baja potencia, a diferencia del cortisol, este es de baja potencia y corresponde a un 4% de toda la actividad esteroidea en nuestro cuerpo. Entonces, la corticoesterona corresponde a un 4% de toda la actividad, pero es de baja potencia, entonces esta no va a tener tantas repercusiones en cuanto a su acción fisiológica. Luego hay otra que corresponde a un menos de un 1%, que es la cortisona. Sin embargo, la cortisona sí es bastante potente, es casi tan potente como el cortisol, pero como les digo, pues su actividad es poca, es sobre el 1%. Y luego hay otras formas de glucocorticoides que son sintéticos. Eso quiere decir, los hemos fabricado y se pueden administrar por vía oral o inyectados en nuestro cuerpo y pueden tener utilidad en varias condiciones médicas, enfermedades autoinmunes, en el asma. Hay varias situaciones en las que vamos a ver que esto se puede usar como un medicamento. Y entre estas tenemos, por ejemplo, la prednisona. La prednisona es 4 veces más potente que el cortisol, ¿verdad? Entonces se puede tomar en algunas circunstancias, ¿verdad? Y pues en reacciones alérgicas muy severas y en cosas así. Ahorita vamos a entender por qué cuando entendamos qué es lo que hace el cortisol.
Luego la metilprednisona, por ejemplo, que se puede usar inyectada, es 5 veces más potente que el cortisol. También se puede usar, por ejemplo, en asma. Y luego tenemos la dexametasona, también sintética, 30 veces más potente que el cortisol. ¿Ok? La dexametasona sí es una bomba en cuanto a su capacidad de modular y hacer los efectos que vamos a ver ahorita, que hacen los diferentes glucocorticoides. Y entenderemos un poco más de por qué se puede usar en un contexto médico. Entonces, el cortisol, pues vamos a hablar de él en general, porque como les dije, es el responsable de la mayor parte de toda la acción de glucocorticoides. Entonces, su secreción obedece al ritmo circadiano de la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, que si recuerdan, se secretaba por nuestra hipófisis. Y pues eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase, pero los niveles del cortisol aumentan posterior a que despertamos y vuelven a hacer otro pico en el atardecer. La vida media del cortisol, esto quiere decir el tiempo que el cortisol pasa activo haciendo su efecto, es de 60 a 90 minutos. Luego ya descienden los niveles y luego vuelven a subir otra vez en la tarde. Entonces esos son los momentos en los que fisiológicamente más vamos a estar con esta actividad. Eso no quiere decir que no se puedan hacer picos en algún otro momento, porque vamos a entender qué los puede generar. El cortisol tiene muchas funciones realmente sobre diferentes tejidos del cuerpo, regula muchos procesos y como ya les he dicho, creo que hasta el cansancio, es conocido como nuestra hormona del estrés. Se libera pocos minutos después de que enfrentamos un estresor y estos estresores pueden ser de diferentes características, ¿verdad? Cualquier cosa realmente puede ser un estresor, pero digamos, si yo me caigo de un techo y me fracturo el fémur, o si yo tengo una infección muy severa, o si hay cambios muy bruscos de temperatura, o si a mí me someten a una cirugía, por ejemplo. Estos son todos ejemplos de estresores que en el momento en que ocurran pueden desencadenar un aumento en la liberación de cortisol muy, muy marcada, ¿ok? Entonces, hay estrés, se libera cortisol. En algunos casos muchísimo más, en algunos casos menos, pero vamos a entender cuál es la relevancia de esto. Este se libera en respuesta al estrés para restablecer el equilibrio en el cuerpo. Sin embargo, la secreción prolongada, por ejemplo, por un estresor crónico, un estrés que no solo vino y se fue, sino que un estrés que persiste y persiste y persiste, da lugares a cambios que no son adaptativos. Y entonces el cortisol puede llegar a ser tóxico para nuestro cuerpo. El cortisol, ¿qué es lo que hace? Les dije, los glucocorticoides se llaman glucocorticoides porque están involucrados en la regulación de la glucosa. El cortisol eleva los niveles de azúcar en sangre, estimulando la generación de glucosa en el hígado a través de otras fuentes de energía. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cortisol se eleva y yo puedo convertir, o sea, yo puedo liberar mucho azúcar en mi cuerpo y también puedo, por ejemplo, agarrar las proteínas de mi cuerpo o las grasas de mi cuerpo y convertirlas en azúcar. El azúcar es una excelente fuente de energía y es una fuente de energía rápida. O sea, el azúcar me da energía en el ratito, ¿verdad? O sea, me da mucha, mucha energía en un periodo corto de tiempo. Entonces, esto es lo que va a hacer, estimula la ruptura de otras estructuras como proteínas y lípidos para que podamos convertirlos en glucosa. Y también tiene efectos importantes sobre la regulación del agua corporal, favoreciendo a la eliminación de agua por el riñón. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que haya esta respuesta? Pues de cierta forma, hay algunas cosas que no se entienden al 100% por qué pasan, pero entendemos que si hay una situación de estrés y yo voy a necesitar mucha energía para poder sobreponerme, el cortisol viene a agilizar esto, a garantizar que yo vaya a tener esa energía disponible a través de toda esa azúcar que se libera. También tiene propiedades antiinflamatorias que están relacionadas con sus efectos sobre moléculas llamadas interleucinas y prostaglandinas y puede debilitar la actividad del sistema inmune, evitando la proliferación de otro grupo celular que se encarga de la defensa de nuestro cuerpo, que se llaman células T. Entonces, ojo, lo que les estoy diciendo acá, el cortisol tiene la capacidad de disminuir la respuesta inflamatoria normal de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me golpeo ahorita mi brazo y me ensarto, no sé, cualquier cosa. Me estaba caminando y una rama de un árbol se me ensartó en mi brazo.
eso genera una respuesta inflamatoria, porque mi cuerpo quiere evitar que yo me vaya a infectar y quiere reparar esa herida que yo me provoqué. Sin embargo, nuestro cuerpo no es tan sabio, entonces a veces esa respuesta inflamatoria puede ser muy fuerte y crear mucho daño, ¿ok? Entonces en mi proceso de repararlo yo puedo generar una área inflamatoria bastante fuerte que se relacione a dolor, a calor, se torna roja el área. Ese es mi cuerpo actuando, ¿ok? Ese es mi cuerpo diciendo, bueno, vamos a reparar esto, pero se le va un poco la mano. Entonces el cortisol de alguna forma ayuda a calmar esa respuesta inflamatoria exagerada para ayudarnos a que esa respuesta desproporcional no nos haga daño. Y por eso les explico, hay algunas enfermedades que podemos tener en donde nuestro sistema inmune está demasiado activo o reactivando, o sea, creando una respuesta que no es proporcional y que nos podría hacer daño. Y entonces en estos casos se puede usar esteroides, o sea, estos glucocorticoides sintéticos, por ejemplo, para ayudar a modular esa respuesta, ¿verdad? Hay enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, hay otras condiciones como les dije el asma, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo reaccionando demasiado ante un estímulo, ¿verdad? Entonces se me cierran las vías aéreas porque hay una respuesta a algún cuerpo extraño, por ejemplo, yo huelo mucho polvo y mi cuerpo, mi sistema inmune reacciona demasiado. Entonces, en esa reacción inflamatoria cierra mi vía aérea y yo ya no puedo respirar. Entonces, este tipo de medicamentos pueden ayudar a controlar esa respuesta inmune exagerada y que no me pase esto. El cortisol también disminuye la formación ósea, por lo que la exposición crónica puede favorecer el desarrollo de osteoporosis. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque hay personas que tienen que tomar, por ejemplo, esteroides por mucho tiempo, o personas que están sometidas a estrés crónico y sus niveles de cortisol están muy altos por alguna u otra razón. Esto también se vuelve una complicación. Veámoslo desde el primero y después desde el segundo. Bueno, desde el primero, mi sistema inmune, mi sistema de inflamación, pues a veces sí se porta un poco mal, ¿no? O sea, a veces se le va la mano y crea respuestas muy grandes, entonces yo necesito calmarlo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuviera el cortisol demasiado elevado todo el tiempo? Esto ya viene a interferir con la forma en que funciona mi sistema inmune normal. Y el sistema inmune, pues al final del día yo lo necesito, es el que me protege de un montón de cosas, es el que me protege de infecciones. Entonces pensemos en alguien que tiene un problema en el que el cortisol, ya sea por algo fuera de su cuerpo o algo adentro de su cuerpo, hay mucho cortisol o mucho glucocorticoide circulando todo el tiempo. Esto resulta en una disfunción del sistema inmune y un mayor riesgo de que este tipo de personas desarrollen infecciones graves, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene que tomar un esteroide por toda su vida es una persona que convencionalmente vamos a entender que está inmunosupresa, ¿ok? Su sistema inmune no va a funcionar como el sistema inmune de todos los demás y podrían adquirir infecciones bastante severas. Ahora en el segundo punto, pues la otra cosa, ¿verdad? También puede haber problemas óseos, ¿verdad? Osteoporosis por la exposición crónica a glucocorticoides. Y pues en conjunto con la adrenalina, vamos a ver que el cortisol ayuda a crear recuerdo a corto plazo de acontecimientos emocionales para recordar qué cosas evitar en el futuro, por ejemplo. Sin embargo, también la exposición crónica al cortisol genera daño en ciertas estructuras como el hipocampo y por lo tanto genera daño en nuestra memoria. Entonces, en conclusión, ¿el cortisol es bueno o el cortisol es malo? Y lo que vamos a ver es que realmente la exposición aguda o regulada de cortisol adentro de su eje de regulación es buena para nuestro organismo y permite que se lleven a cabo pues, muchos procesos que nos permiten adaptarnos. El problema es la exposición crónica sostenida sin regulación al cortisol. El estrés crónico, por ende, que les dije, el estrés genera liberación de cortisol. El estrés crónico, entonces, tenemos que entender que es malo porque va a estar estimulando la liberación exagerada, sostenida de cortisol en nuestro cuerpo y entonces vamos a empezar a ver efectos tóxicos de esta sustancia. Entonces, pues ya les dije, hay muchas cosas que lo pueden generar. O sea, una fractura, una cirugía,
pero entendamos que hay otras formas de estrés que son como estrés de nuestro día a día. Digamos, por ejemplo, un niño que vive en una casa en donde es golpeado constantemente por su papá. Un hogar violento en donde el papá llega borracho todos los días a golpearlo. Eso es un estrés crónico. Eso es un estrés crónico horrible que va a promover a que este niño esté liberando grandes cantidades de cortisol todo el tiempo, ¿verdad? Y esto puede tener ciertos efectos que son dañinos para él. Ahora, pues digamos que alguien que tiene alguna enfermedad y que tiene que tomar prednisona, por ejemplo, que era una de las sintéticas que les mencioné toda la vida, pues esto es todavía peor, ¿no? Porque les dije, la prednisona es más potente que el cortisol y la exposición sostenida va a generar un montón de cambios que tampoco van a ser adaptativos para el cuerpo. Sí, en algunos casos es completamente necesario, hay que ponerlo en la balanza y determinar si algo va a salvar la vida de alguien, pero tenemos que entender que cualquier persona que tenga que tomar prednisona el resto de su vida todos los días va a sufrir efectos deleterios o dañinos por el consumo crónico de cortisol. En la próxima clase, aparte de hablar del eje, vamos a platicar también sobre las enfermedades que se presentan cuando hay algún tipo de afección del eje de regulación, ¿verdad? Entonces ya vamos a entender un poco más qué es lo que puede pasar en estos casos. Pero en conclusión, el cortisol no es ni bueno ni malo. Todo depende de qué cantidades y de qué formas se está liberando. Entonces vamos a hablar muy brevemente de algunos factores que son como protectores en el día a día, ¿verdad? En personas que tal vez puedan manejar vidas muy estresantes y que puedan haber factores que predispongan a que el cortisol esté crónicamente elevado, ¿verdad? Entonces hay ciertos factores que se han estudiado que disminuyen los niveles de cortisol o que ayudan a regular los niveles de cortisol, como por ejemplo la suplementación con magnesio, los ácidos grasos omega 3, cualquier tipo de experiencia que active nuestros sistemas de relajación, como masajes, musicoterapia, experiencias de humor y risa, ¿verdad? Todo esto que activa relajación va de cierta forma a contener y regular también aspectos relacionados al cortisol. Las relaciones sexuales, el consumo de vitamina C es otra cosa que se ha asociado a esto, ¿verdad? Eso no quiere decir que si yo tengo una enfermedad relacionada al consumo o algo del cortisol que se trate con esto. No, habría que entender la causa, pero en personas que sufren como estrés crónico, por ejemplo, estas son alternativas que nos pueden ayudar a regular este eje. Estamos hablando de un eje que no estaría totalmente disfuncional, porque en ese caso pues ya tenemos que buscar otras opciones terapéuticas. Ahora, ¿qué factores aumentan crónicamente los niveles de cortisol? Por ejemplo, el consumo excesivo de cafeína, la falta de sueño, pues cualquier cosa que resulte siendo un estrés crónico, los traumas severos, eventos de alto impacto emocional, la abundancia de tejido adiposo y también al mismo tiempo otros cuadros como por ejemplo la anorexia nerviosa pueden aumentar, no de una manera exagerada que hablemos ya de patologías, pero que pueden mantener crónicamente elevados los niveles de cortisol y que esto pueda generar algún daño sobre nuestro cuerpo. Y por último, vamos a hablar ahorita muy brevemente de las hormonas sexuales que se producen también en nuestra corteza suprarrenal. No vamos a hablar mucho de ellas ahorita porque realmente hace más sentido hablar de estas hormonas sexuales en un apartado de hormonas sexuales como tales, cuando se habla de órganos, ovario y testículo. Entonces, pero así como a grandes rasgos, la corteza suprarrenal puede producir en especial estas dos andrógenos, que son la androstenediona y la dehidroepiandrosterona. La primera es una hormona precursora que se libera a la sangre y puede convertirse en testosterona y en estrógenos en los tejidos periféricos. Y la dehidroepiandrosterona también puede convertirse en testosterona y en estrógenos, pero también tiene funciones propias como un neuroesteroide y puede actuar sobre nuestro sistema nervioso central. Ahora bien, la cantidad de hormona sexual que se produce en la corteza es muy, muy pequeña. O sea, en comparación a lo que se produce en gónadas sexuales es muy, muy pequeña, es insignificante. Casi que, entonces, la principal acción de estas hormonas va a ser la que se produce en gónadas sexuales. Se cree que tal vez en el desarrollo del feto
la corteza puede ser tal vez un poco más activa y contribuir en este sentido, pero ya en la vida adulta la cantidad que se produce no es tan alta, entonces no es tan importante desde el punto de vista fisiológico. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cubierto hasta ahorita. Y en la próxima clase, como les expliqué, ya vamos a hablar de la regulación del eje, que es muy importante, y de las diferentes enfermedades que se pueden desarrollar cuando este eje está fuera de control, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y espero que hayan anotado sus dudas y que puedan llegar a resolverlas a la clase. Recuérdense que en la clase va a haber una actividad en Kahoot al inicio para comprobar que vieron su video.